quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, de vuelta en otra de nuestras reuniones. Y esta vez es un tema bastante, ¿cómo le podía decir? Bastante delictivo, ya que se trata de la mafia. Y también da miedo, por supuesto. Bueno, la mafia, como realmente la mayoría sabemos, se originó en el sur de Italia, una tierra postergada, una tierra donde la mayoría de los campesinos vivían en la miseria absoluta, y al principio fue como una especie de asociación de protección mutua y para evitar los abusos de los poderosos contra los más débiles. Pero fue poco a poco, con el tiempo, la mafia se fue convirtiendo en una organización del crimen organizado y empezó también a hacer sus negocillos también. Empezó también a hacer de las suyas y se expandió por todo el mundo. Por supuesto, hay mafias de todo tipo en Asia, como por ejemplo la Yakuza o las tríadas chinas, en, en el Reino Unido, en Francia, en todas partes se extendieron, pero la más conocida son las italianas, sobre todo la Cosa Nostra, que es de Sicilia, y es la que más se vio en el cine y este tipo de cosas que hemos visto sobre la mafia. La mafia es una organización criminal que tiene negocios, es como una empresa, ¿no? En este caso, donde se usan métodos non santos, y está todo dedicado a la extorsión, a la juego clandestino, prostitución, tráfico de drogas. Está metida, digamos, mete la mano en todas las actividades donde puede haber una buena cantidad de dinero, ¿no? Y, y ha llegado a un alto grado de perfeccionamiento y de organización, porque es difícil realmente dirigir este tipo de organizaciones y sin embargo lo hacen con mucha maestría. No, la mafia sí, más o menos, en su funcionamiento interno la empezamos a conocer gracias a la película El Padrino, de una novela de Mario Puzo, que dio una idea más o menos cómo es una organización, cómo es una familia mafiosa, cómo está dirigida, dio una idea. Porque antes del Padrino, realmente las películas mafiosas eran pistoleros que se peleaban a tiros, eran como brutos, ¿no? Pero la parte inteligente de la mafia no se conocía. Se la empezó a conocer a través de la trilogía El Padrino. Empezó a ver cómo cómo operaban en el mundo de los negocios ilegales. Así que no voy a prolongar mucho porque el video está lleno de interesante información. Mírenlo hasta el final. Eh, Hagan comentarios si creen que vale la pena, si hay una parte que me equivoqué o que es importante y fue omitida. Colaboren. Si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, que es muy importante. Y también compartan para que otros puedan disfrutar. Así que miren el video, ahí está todo. No, me parece tonto volver a repetir lo que ya está en el video. Por eso lo hago en esta ocasión bastante corta, la introducción. Así que, bueno, nos estamos arriesgando, ya que la mafia tiene la ley del silencio, no quiere que se sepan sus actividades.
Así que si no me aparece otro video después de esto, ustedes saben perfectamente bien lo que sucedió. Bueno, disfruten el video, que es muy bueno. Y nos vemos en otra ocasión. Si los mafiosos lo permiten. Todos sabemos a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra mafia. Nadie duda del significado. Pero cuando se trata de saber su funcionamiento interno, ya no sabemos tanto a menos que seamos miembros de la misma. El término se popularizó mucho a partir de la película El Padrino de Francis Ford Coppola, y también pudimos echar una ojeada a su organización interna gracias a ese film. Como toda organización secreta, trata de ocultar sus andanzas, pero se han filtrado varios datos sobre su funcionamiento interno, gracias a investigadores policiales, víctimas y arrepentidos que hablaron sobre la misma. Hoy tenemos una idea más acabada sobre la mafia. En líneas generales, la mafia es un tipo de organización dedicada al crimen organizado. Mafia es un término utilizado a nivel mundial y que se refiere a una clase especial de crimen organizado, extendido desde su origen en el sur italiano a cualquier grupo de crimen organizado, con características similares, independientemente de su origen o lugar de acción. La 'ndrangheta, originaria de la región de Calabria, en el sur de Italia, se considera hoy en día la mafia más poderosa y rica del mundo. La mafia nació en la región de Sicilia, Italia, en donde se autodenominó Cosa Nostra, aunque agrupaciones similares fueron comunes en Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. En su origen era una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley, justicia vigilante, y, más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos mafiosos, es decir, hombres de honor. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de códigos de honor inviolables, de los cuales el más conocido es la omertá, o ley del silencio. Según el historiador Paul Bain, el Imperio Romano tenía la estructura de una gran mafia, en la cual no existían restricciones para la ley del más fuerte, y solo el clientelismo permitía la supervivencia de los débiles, pobres o pequeños. El fraude, la estafa, el robo y la violencia, incluyendo las violaciones, no eran considerados delitos criminales, es decir, penales, sino privados, es decir, civiles. Y al no existir la policía, cada ciudadano debía tomarse la justicia por mano propia. Los jueces se dedicaban únicamente a dirigir el proceso para que un jurado decidiera la inocencia o culpabilidad, pero la búsqueda del culpable, así como la ejecución de la sentencia, corría por cuenta de la víctima. No existía el poder público que pudiera poner un límite a una venganza personal. No existía un Estado como lo conocemos ahora. El imperio estaba dominado por clanes. Todos estaban bajo la protección de otro jefe más fuerte. El derecho romano era una acumulación de jurisprudencia, muy diferente en cada región del imperio. Lo único invariable era el proceso. Por eso el derecho penal era arbitrario. Durante siglos, la región de Sicilia estuvo dominada por un sistema feudal que explotaba miles de campesinos mientras una minoría gozaba de privilegios. Estas circunstancias se consideraban decisivas para el surgimiento de la mafia. Por otro, la conducta delictiva se revelaba como la única manera de obtener privilegios en una sociedad que los reservaba solo para los ricos, terratenientes aliados de las autoridades políticas. Pues a falta de una estructura de gobierno organizada y capaz de proteger a los habitantes de la isla, estos se vieron obligados a fortalecer los vínculos familiares como alternativa para obtener seguridad. Por esta razón, los lazos de familia son tan importantes en la mafia. En el siglo XIX surgió una figura clave, los gabelotti, o recolectores de impuestos, que administraban las propiedades de los aristócratas. Ellos obtenían a cambio un porcentaje de las cosechas obtenidas,
pero para acrecentar sus ganancias dividían la tierra en pequeñas áreas y las arrendaban a los campesinos, quienes también les otorgaban un porcentaje de la cosecha obtenida. De tal manera, los gabelotti cumplían la importante función social de mediadores entre los propietarios y los campesinos. Poco a poco se volvieron cada vez más poderosos e incurrieron en actos de corrupción. Extorsionaban a los labriegos, se apropiaban indebidamente de pastizales para dar de comer al ganado y organizaban grupos de ladrones y cuatreros. Al mismo tiempo de ellos dependía el abasto de alimento en las ciudades, lo que les permitía llevar a cabo prácticas de extorsión y especulación en el mercado. Por esta razón se los considera a los gabelotti como antecedente directo de la mafia y su manera de hacer negocio. Con la unificación italiana la situación no mejoró y las promesas de bienestar y desarrollo se vieron incumplidas. Los jóvenes eran reclutados para el servicio militar y la mayor parte de la población vivía en la miseria, a merced de la nueva clase que ostentaba el poder político y económico. Una vez más, necesitaba hallar alguna forma de protegerse del gobierno y encontrar medios eficaces de subsistencia. La naciente mafia se reveló como la posibilidad más efectiva para lograrlo. Cobró mayor fuerza y se fue estableciendo como un poder alterno. En 1874 los índices de criminalidad en Sicilia habían crecido a un grado alarmante. El gobierno de Italia decidió poner orden y envió a cientos de efectivos militares a la isla. El conflicto provocó la caída del gobierno conservador y la emergencia de un gobierno de izquierda en el que la mafia se hallaba bien representada. La mafia siciliana se consolidó y ofreció al gobierno restablecer la calma en Sicilia. En realidad aprovechó la oportunidad para borrar del mapa a otros grupos enemigos. La mafia, ahora aliada del Estado, aplastó movimientos obreros y miles de personas abandonaron la isla en busca de mejores condiciones de vida, la mayoría Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Los inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y prácticas de la mafia en actividades ilegales y estrechar los lazos con los integrantes de la comunidad italiana. De esta forma surgieron las organizaciones mafiosas estadounidenses que llegaron a rivalizar con la siciliana. Florecieron con la llegada de la ley seca en los años 20. Con el paso del tiempo, el término mafia se fue generalizado y en la actualidad se emplea para denominar a grandes grupos dedicados al crimen organizado u otras actividades sospechosas, por ejemplo la mafia rusa, la triada china o la yakuza japonesa. Es posible que estas mafias tienen su origen en la conquista musulmana, cuando los príncipes cristianos pasaron a la clandestinidad para continuar dirigiendo su tierra en secreto. Estas mafias son conocidas en el mundo con la inmigración italiana del siglo XIX, cuando el mundo es en realidad el conocimiento de un antiguo sistema italiano. Existen numerosas teorías sobre el posible origen de la palabra mafia, cuyo uso comenzó a extenderse a mediados del siglo XIX. Una hipótesis es que procede del vocablo árabe maya, bravuconería, jactancia, chulería. En refuerzo a esta teoría hay que recordar que los árabes ocuparon Sicilia entre los años 965 y 1060. Otros creen que es más probable que este término provenga de la antigua expresión toscana mafia, que quería decir miseria, o del sustantivo árabe muafá, que significa protección de los débiles. De acuerdo con algunas versiones, su primera mención aparece en un texto italiano del siglo XVIII contra la brujería, donde se la asocia a las ideas de ambición y arrogancia. Otros etimólogos aseguran que es un vestigio del dominio árabe en Sicilia en el siglo IX, pues en esa lengua el vocablo moios significa hombre rudo y agresivo. En el siglo XIX cobró una nueva connotación, cuando Giuseppe Garibaldi, el unificador italiano, viajó a Sicilia para integrarla a la Italia continental. Tuvo que enfrentarse a rebeldes que él habría llamado mafiosos. Otros creen que el concepto alcanzó su significado actual en 1862, con el estreno de la obra teatral Los mafiosos de la Vicaría. La popularidad de la obra fue tan grande que en Europa comenzó a llamarse mafia el crimen organizado, y ya en 1865 la policía empleaba la palabra para referirse a estas agrupaciones. Otros aseguran que mafia es el acrónimo de la frase Mazzini autorizza furti, incendi, avvelenamenti. Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos, en referencia a Giuseppe Mazzini, promotor de la unidad italiana. La mafia se habría iniciado como tal, según Heckenton, a partir de una asociación de indigentes sicilianos que, bajo la tutela de Mazzini, comenzaron a organizarse y a realizar actividades criminales bajo la protección de la flota británica. Otro acrónimo barajado es el de la frase Morte a la Francia Italianella.
en castellano, Muerte a Francia, Italianela, acuñada como lema de un ejército clandestino de campesinos que resistió a la invasión de Sicilia por parte de Carlos de Anjou en 1282. Según Roberto Saviano, gran conocedor de la mafia napolitana o camorra, las organizaciones criminales empiezan a utilizar el término padrino por una traslación a partir de la película El Padrino de Coppola, que se basa en la novela de Mario Puzo. Según él, en Italia, ni en Sicilia, ni en la Campania, nadie había utilizado jamás ese término, que es una traducción del inglés Godfather. La palabra para designar a un capofamilia es compadre. Es después de la película cuando las familias mafiosas de origen italiano y afincadas en los Estados Unidos empiezan a utilizar el término padrino en sustitución de compare o compariello. Fue tanta la influencia del film en el ideario de los jóvenes ítalo-estadounidenses vinculados a las organizaciones mafiosas que estos empezaron a imitar a los personajes de la película, incorporando las gafas oscuras, los trajes a rayas y hasta los gestos y expresiones. En Italia hay 4 mafias principales: la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Campania, la 'Ndrangheta en Calabria y la Sacra Corona Unita en Apulia. Como toda organización, la mafia cuenta con una estructura: el don, jefe de la familia; sottocapo, subjefe, sustituye al don en caso que esté incapacitado; consigliere, consejero del don, lo asesora en decisiones importantes; caporegime, el superior al capodécime; capodécime, dirige a una decena de hombres; soldato, los sicarios; associati, los aspirantes a soldato que aún no han sido admitidos en la familia. Códigos de conducta. Las normas son una parte esencial de la vida de las organizaciones. Como un conjunto de acciones, regulaciones, prohibiciones y políticas determinan cómo los miembros de las mismas deben llevar a cabo sus actividades. Así, una organización crea unas reglas a las que recurrir en el caso de decisiones rutinarias, que en la mayor parte de ocasiones se refieren a todos los miembros del grupo o varían jerárquicamente. Adaptándose constantemente al ambiente, las normas deben ser constantemente adaptadas para afrontar los problemas de cada organización, siendo creadas ante una situación novedosa o eliminadas ante una situación obsoleta. Es a través de estas reglas, por tanto, como las conductas y las acciones de los individuos son reguladas en el seno de cualquier organización. Sin embargo, ¿cómo puede una organización criminal, carente de mecanismos legales de resolución de disputas, funcionar de manera eficiente a través del establecimiento de unas reglas organizacionales? En realidad, el control de la conducta de los individuos es utilizado tanto en el mundo legal como en el mundo ilegal. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el mundo criminal no se puede confiar en una corte judicial que medie en cualquier tipo de problema. En segundo lugar, porque la cooperación en las organizaciones criminales es necesaria para alcanzar los intereses normalmente económicos. Las organizaciones mafiosas tienen que hacer frente a una gran cantidad de problemas organizacionales críticos. Esto es debido a que las mismas existen en ambientes relativamente hostiles, en los cuales un error puede resultar en el descubrimiento y derrumbe de la organización. Resulta especialmente complejo, además, mantener un orden en este tipo de organizaciones debido a problemas como el encontrar gente de confianza, no mantener registros, etc. Deben en general mantener un control exhaustivo sobre los miembros de su organización, así como defenderse de cualquier amenaza externa. Es por ello por lo que deben recurrir a estrictas normas y reglas creadas para mantener la organización en funcionamiento. A partir de la dificultad de encontrar individuos que hablen sobre la mafia y que casi toda la información de la misma es transmitida de manera oral, las investigaciones señalan diversos códigos de conducta establecidos en el seno de las organizaciones mafiosas. Esta investigación, por su parte, se centró en analizar 2 grupos mafiosos en concreto, la Cosa Nostra siciliana y la Cosa Nostra americana, siendo mafias muy similares, pese al mayor tamaño de la americana respecto a la siciliana. A continuación se plantearán los 3 tipos de normas esenciales existentes en estos grupos, así como las normas existentes en los mismos. Reglas como métodos de organización. Este tipo de normas coordina las jerarquías horizontales y verticales, así como los roles de las distinciones territoriales dentro de cada familia. Hay que recordar, sin embargo, que por parte de los miembros de organizaciones, el grupo mafioso siempre tiene mayor peso en cualquier individuo aislado. Aquí podemos conocer parte de sus normas esenciales.
estar siempre disponible para la organización es un deber, incluso si tu mujer está dando a luz. Los compañeros y las órdenes deben ser absolutamente respetados. Cuando se pregunte sobre cualquier información, la respuesta siempre debe ser la verdad. Siempre mostrar respeto por aquellos que mandan. Se debe reportar cualquier fallo, que como muestra de respeto hacia el patrón inmediatamente. Las normas sirven para controlar la agresión, proveyendo a la organización de métodos legítimos para la expresión de la misma, así como para aplicar castigos. Para las organizaciones mafiosas, la violencia es un instrumento, no un fin en sí mismo. Dada la imposibilidad de acudir a la justicia, las mafias han designado un conjunto de normas para controlar las tensiones que puedan provocarse en las actividades ilegales. Algunas de sus normas esenciales son: nunca mirar a la mujer de compañeros. Uno no puede apropiarse del dinero si pertenece a otro o a otras familias. No se debe tocar a las mujeres de otros hombres de honor. No se debe robar a otro hombre de honor ni en general a nadie. No se debe matar a otro hombre de honor si no es estrictamente necesario. No se debe pelear con otro hombre de honor. La violencia debe ser utilizada, aunque sea limitadamente, para infundir respeto. Nunca debe usarse la violencia en una disputa con otro miembro o asociado de otra familia. Nunca usar la violencia con un miembro de la propia familia. Si el patrón solicita que las dos partes trabajen juntas, él debe actuar como árbitro entre las mismas. El jefe puede recurrir a la violencia, incluso al asesinato contra otro miembro de la familia. Sin embargo, no puede recibir ningún provecho de la agresión. El jefe no puede utilizar violencia contra un miembro cercano de otra familia sin la consulta previa a la misma. Reglas como medio para mantener el secreto. Saber que uno no debe hablar es una habilidad requerida en organizaciones como la mafia. La premisa esencial de estas organizaciones consiste en llevar a cabo sus actividades ilegales en condiciones de total secretismo. Para poder llevarla a cabo se establecen normas que aseguran un estado de silencio absoluto en la organización. De hecho, el término mafioso, omertà, es un término derivado de una conducta esquiva o silenciosa con la información. Algunas de sus reglas esenciales son las siguientes. Nadie puede presentarse a sí mismo a otro amigo. Siempre debe haber una tercera persona que lo haga. Nunca se debe ser visto con policías. No se debe ir a pubs o clubs. Las mujeres deben ser tratadas con respeto. No puede ser parte de la organización cualquiera relacionado con la policía. Cualquiera con una doble vida, cualquiera que se comporte mal, aquel que no acate las normas morales y aquel que hable sobre la cosa nostra. Nunca preguntar un apellido. No utilizar teléfonos salvo para acordar sitios de encuentro, preferiblemente en código, desde el cual se viajará a un sitio seguro para hacer negocio. Evitar nombrar a personas, lugares o fechas concretas al hacer negocio. Mantén la boca cerrada. Lo que veas y oigas debe mantenerse en secreto en tu cabeza. No hagas preguntas innecesarias. La cantidad de información dada es la que necesitas para llevar a cabo tus instrucciones. El principal medio de seguridad en la mafia es que alguien responda por otro individuo. Si ese otro individuo resulta ser un policía encubierto o un informante, se aplicará la pena de muerte. Veamos algunos datos más relativos a las mafias italianas. La Cosa Nostra. Durante el fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, usó los poderes especiales que le fueron otorgados para procesar a la mafia, forzando a muchos mafiosos a huir al extranjero o a arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a los Estados Unidos, entre ellos Giuseppe Joseph Bonanno, alias Joe Bananas, que llegaría a dominar la rama estadounidense de la mafia. La principal división entre la mafia siciliana hoy en día es entre aquellos jefes que han sido condenados o están en la cárcel, principalmente Salvatore Toto Riina y Leoluca Bagarella, el capo di tutti i capi desde 1993 hasta 1995, y aquellos como Bernardo Provenzano, capturado en el 2006, aunque no ha sido aún procesado ni condenado, además de Fabrizio Molinari, Fab, y Benito Lorenzetti, PAD, aunque los mismos siguen clandestinos, al igual que Laureano Spallanzani, un secuaz conocido como el Tesorero. Los jefes encarcelados están sujetos a un fuerte control en sus contactos con el mundo exterior, limitando su capacidad para dirigir operaciones desde la cárcel, bajo la ley italiana 41 bis.
En agosto del 2010 llegó la información de que el Padrino, mejor conocido como Pat, y Fabrizio cortaron los lazos de negocio, aunque siguen ambos clandestinos. Antonio Giuffre, un confidente cercano a Provenzano, sostiene que en 1993 Cosa Nostra tenía contacto directo con representantes de Silvio Berlusconi mientras creaba su nuevo partido Forza Italia, llegando a revocar la 41 bis en el Parlamento, pero nada sugiere una conexión directa entre Berlusconi y la Cosa Nostra. Incluso si se demuestra que las alegaciones no tienen ningún fundamento, los miembros de Cosa Nostra se sienten decepcionados por un gobierno que piensa que, correcta o incorrectamente, tiene elementos a favor de ello. La Camorra. La Camorra, equivalente a la mafia siciliana, nace en Nápoles, Campania, alrededor del siglo XIV. La etimología del término camorra es bastante incierta y se presta a bastantes interpretaciones, pero la más aceptada es la tesis de que camorra viene del término dialectal napolitano camorra, literalmente con el grupo de referencia a los grupos callejeros que practicaban el popular juego de la morra en Nápoles, nombre con el que se individualizaba también a bandas de malhechores que controlaban los juegos de azar y la prostitución en el reino de Nápoles desde el 1300 hasta el 1800. Contrariamente a la mafia, la camorra ha estado, salvo casos esporádicos, alejada de la política y las fuerzas armadas. Solo con Fernando IV y Francisco II tuvo una tímida tentativa de colaborar, pero a la larga no reportó beneficios para ninguna de las dos partes. Sus miembros, llamados camorristi, se relacionaron con actividades de contrabando, chantaje, soborno, robo y asesinato. Saquearon y aterrorizaron el país durante muchos años. Después de siglos de evolución, saltaron a la luz pública hacia 1830. La camorra prosperó durante los desórdenes que se produjeron en Italia en la lucha por la unificación. La organización se alió con la fuerza del nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi y contribuyó a expulsar a la casa reinante, los Borbones, del país. En el periodo que siguió la unificación de Italia, 1870, se llevó a cabo un breve e infructuoso intento de emplear a los camorristi en el cuerpo de policía. La camorra continuó sembrando el temor por la nación y prácticamente gobernaba la ciudad de Nápoles a comienzos del siglo XX. Su poder se debilitó enormemente cuando sus miembros fueron acusados de asesinato y llevados a juicio en 1911. Esta asociación fue eliminada en 1922 por el gobierno fascista de Benito Mussolini. No obstante, bandas criminales similares a la camorra siguieron operando en Nápoles, aunque desde 1984 las confesiones de algunos jefes camorristas arrepentidos han llevado a la desarticulación por parte de la infraestructura que había vuelto a desarrollar desde los años 60. Al Capone era la extensión de la camorra en los Estados Unidos. Sin embargo, su única relación con la mafia era su condición de ítalo-estadounidense, ya que la camorra no opera como una organización piramidal y respetuosa de las jerarquías dentro de la familia, sino que son solo grupos que se manejan separadamente, luchando constantemente entre sí y sin ninguna organización central, como la que caracteriza a la Cosa Nostra. Actualmente la camorra napolitana es una organización mafiosa de las más poderosas, ya que controla gran parte del tráfico de drogas del sur de la península itálica. Está involucrada en más de 4.000 muertes, mayoritariamente ajuste de cuenta entre bandas y familias implicadas. La red de la camorra napolitana no solo se limita a Italia, sino que tiene ramificaciones en Francia, con la mafia marsellesa, y en Estados Unidos. La 'ndrangheta. Con la palabra 'ndrangheta, o familia Montalbano, Onorata Società, Piccioteria, se indica la mafia de Calabria, región situada en el extremo sur de Italia. Hoy la 'ndrangheta es una entre las más fuertes y peligrosas organizaciones criminales en Italia, con una difusión también al extranjero, desde Canadá a algunos países europeos. El origen de la palabra 'ndrangheta procede del griego antiguo andragatos, que significa hombre valiente. Sacra Corona Unita. Sacra Corona Unita es una organización criminal mafiosa de la región de Apulia, en italiano Puglia, en el sur de Italia, especialmente activa en su capital Bari. Es relativamente reciente, nació en 1983. La Sacra Corona Unita tiene conexiones con la 'ndrangheta, camorra y Cosa Nostra. Opera en la venta de drogas, prostitución, extorsión y lavado de dinero. Otras mafias europeas.
El término mafia ha sido incluido en el lenguaje común como sinónimo de crimen organizado y frecuentemente se habla de mafias de forma impropia para referirse a organizaciones criminales no italianas. Mafia albanesa o crimen organizado albanés son los términos generales utilizados para las diversas organizaciones criminales con base en Albania o integrantes de etnia albanesa, conocidas por su ferocidad, violencia y crueldad. Su espectro delictivo es muy activo en los Estados Unidos y la Unión Europea y participa en una amplia gama de actividades delictivas como el tráfico de drogas y de armas. Aunque el término mafia se utiliza a menudo como la descripción, no implica que todas las actividades criminales albanesas desarrolladas en la propia Albania, Kosovo, Macedonia y otros lugares estén coordinadas o reguladas por un solo órgano. La mafia irlandesa es la segunda más evolucionada de Nueva York y parte de Las Vegas. Está fuertemente ligada a la italiana por su convivencia en los barrios del Bronx y Queens. El antiguo don Copenhagen murió en 1956, su actual don Mark Hall ocupa su herencia. La mafia irlandesa se ve retratada en algunas películas estadounidenses como Estado de Gracia, protagonizada por Sean Penn, Ed Harris y Gary Oldman, Camino a la Perdición, protagonizada por Tom Hanks, Jude Law y Daniel Craig, e Infiltrados, protagonizada por Matt Damon, Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson. Y la mafia rusa, aunque de esta no vamos a hablar. También hay mafias asiáticas, como la mafia china, Triada, y la mafia japonesa, Yakuza. La mafia en Estados Unidos. Al principio, Gambino, la familia Genovese y la familia Lucchese, cada familia está dirigida en última instancia por un don, que era aislado de las operaciones reales por varios niveles de jerarquía. Según la creencia popular, el asesor más cercano y de mayor confianza del don era el llamado consigliere, consejero en italiano. En realidad, el consigliere era el encargado de mediar en las disputas internas. También se ocupaba de la economía del negocio, aunque un segundo también podría hacerlo. Luego había unos cuantos regimi con un número variable de soldati, soldados, que llevaban a cabo las operaciones reales. Cada regime era dirigido por un capo regime que informaba al jefe. Cuando el jefe tomaba una decisión, nunca daba las órdenes directamente a los soldados que las llevarían a cabo, sino que pasaba las instrucciones hacia abajo por una cadena de mando jerarquizada. De esta forma, las capas más altas de la organización estaban a salvo de verse implicadas si se capturaba a los miembros de las capas más bajas. Esta estructura fue inmortalizada en la famosa novela de Mario Puzo, El Padrino. El ritual de iniciación surgido en Sicilia a mediados del siglo XIX apenas ha cambiado hasta hoy. El jefe de la policía de Palermo informó que el mafioso que va a iniciarse es llevado en presencia de un grupo de jefes y subjefes. Uno de estos hombres pincha en el brazo o la mano del que está siendo iniciado y le dirá que derrame la sangre sobre la imagen sagrada, normalmente un santo. El juramento de lealtad se realiza cuando la imagen es partida y quemada, simbolizando la aniquilación de los traidores. Esto fue confirmado por el primer pentito, Tommaso Buscetta. Un golpe o asesinato debe ser aprobado por los jefes de la familia, ya que existe el peligro de sufrir ataques de represalia que posiblemente iniciasen una guerra. En estado de guerra, las familias se van a los colchones, apartamentos de alquiler vacíos, en los que unos cuantos soldados dormirían por turno en colchones en el suelo, mientras que el resto se quedaría postado en las ventanas, preparado para disparar a los miembros de las familias rivales. La mafia estadounidense finalmente llegó a tener el mayor número de miembros italianos no sicilianos entre los más acérrimos y forjó buenas relaciones con mafiosos de otras nacionalidades, distinguiéndose así de la organización original de Sicilia. La mafia en Cuba. Lucky Luciano escogió a Cuba como punto intermedio para suplir el mercado de heroína a Estados Unidos y sus representantes en La Habana fueron Corsican, Amleto Battisti y Lora. El judío Meyer Lansky fue el fundador y el líder del Imperio de La Habana, el arquitecto de las relaciones políticas entre el general Fulgencio Batista y la mafia estadounidense desde 1934. Lansky organizó un colosal imperio en La Habana, el centro más importante del mundo en su tiempo para el lavado de dinero ilegal de Estados Unidos, el procesamiento de diamantes y oro llegados de contrabando, así como una red de casinos, famosos hoteles, cabarets y restaurantes, conectando negocio a actividades criminales, pero principalmente el jugoso negocio de la cocaína. Estaba dirigida a corromper la sociedad estadounidense en esta ciudad llena de turistas, donde muchos de ellos venían con todos los gastos pagados, transporte,
hoteles, comida y bebida. Además, algunos viajaban invitados por alguna personalidad o celebridad para disfrutar de grandes fiestas. Ese fue el principal uso de La Habana por George Raft, quien acostumbraba a traer invitados al Hotel Capri para ofrecerles cocaína, sexo y juego. Todo bien organizado y controlado. Cumbre de la mafia en Cuba. En diciembre de 1946, en el Hotel Nacional de La Habana, Cuba, se realizó uno de los más cruciales encuentros de todos los capos mafiosos de los Estados Unidos y de aquellos que se ocupaban de los negocios de la isla. Este acontecimiento histórico llegó a ser aún más importante por la participación de uno de los famosos capos di tutti i capi del crimen organizado, Lucky Luciano, quien después de pasar varios años en prisión en Estados Unidos y de ser deportado a Italia, su tierra natal, se reunió por primera vez con su familia. Este encuentro fue organizado y orquestado por su consigliere, Meyer Lansky, quien había creado en la isla grandes lazos entre el crimen organizado y la élite del gobierno cubano, aguardándole no solo una base sólida en los negocios, sino también seguridad para pasear por Cuba a su antojo y usarla como trampolín en sus negocios sucios hacia los Estados Unidos. Entre los capos que asistieron a la reunión se encontraban Vito Genovese, el primero en llegar a la isla y ser invitado a comer en la residencia de Luciano, en Miramar, en la calle Tercera. A la reunión el 21 de diciembre asistieron Albert Anastasia, Tommy Lucchese, Joe Bonanno, Joe Profaci, Giuseppe Magliocco, Mike Miranda, Willy Moretti y Augie Pisano, de Nueva York y Nueva Jersey, y Steve Magadino, de Buffalo, de Chicago Tony Accardo, y los hermanos Charlie y Ron Connie Fischetti, representantes y herederos, los dos últimos de Al Capone, quien no asistió a la reunión por encontrarse enfermo de muerte en su residencia de Miami, tras haber salido de la prisión. De Nueva Orleans, Carlo Marcello y Dandy Phil Castell, de Florida, santo traficante, padre, quien a veces utilizaba los nombres de Doc Harris y Baldy Thatcher, y era el segundo de Lansky en todos los negocios de Cuba. Asistieron Amadeo Barletta y Amleto Battisti. También estaban presentes Lansky, Costello, Genovese y Adonis. Fue toda una noche, bebidas y un delicioso menú, y por último Frank Sinatra, el ahijado de la mafia, cantó para cerrar con broche de oro aquella reunión. Fin de la mafia en Cuba. Al triunfar la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, el gobierno revolucionario tomó fuertes medidas contra la mafia y contra todo tipo de organización criminal o delincuentes, nacionalizando o cerrando todos sus negocios, prohibiendo los juegos de apuesta y de azar, logrando así que los mafiosos se marcharan de Cuba. Conozcamos algunas características del accionar de la mafia. En el sur de Italia, el pizzo es una forma de extorsión a los comerciantes locales por parte de las mafias italianas, por lo general bajo coacción. También se lo denomina protección. El término deriva del siciliano pizzu, pico de ave. En idioma siciliano, fari bagnari, upizzu, significa pagar la protección. La práctica está muy extendida en el sur de Italia, no solo por la Cosa Nostra, sino también por la 'ndrangheta en Calabria y la camorra en Campania. Otra explicación etimológica se refiere al derecho que tenían los capataces para apropiarse de una parte de la cosecha de los campesinos. El pago del pizzo también puede ser en especie, por ejemplo, obligar a una empresa a contratar a alguien, a menudo un miembro de la organización delictiva. La prestación obligatoria de servicios por parte de las empresas controladas por la mafia, así como la subcontratación a empresas controladas por la mafia. Las empresas que se niegan a pagar el pizzo pueden sufrir actos delictivos como incendios intencionados. A cambio, las empresas reciben protección y pueden recurrir a los mafiosos del barrio para reducir la burocracia y resolver conflictos con otros comerciantes. La recolección del pizzo mantiene a la mafia en contacto con la comunidad y le permite controlar su territorio. De acuerdo con las estimaciones de la policía antimafia, el crimen organizado recolecta alrededor de 30.000 millones de euros al año con el pizzo, no solo en Sicilia, sino también en Calabria, Nápoles y el norte de Italia, cada vez más infiltrado por clanes mafiosos del sur. Un informe publicado en el 2007 por Confesercenti, la Asociación Italiana de Minoristas, estima que las organizaciones de tipo mafioso, incluyendo la 'ndrangheta y la camorra, así como la Cosa Nostra siciliana,
tiene una facturación de 90.000 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, el 7% del PBI italiano, convirtiéndolo en la mayor empresa del país. Uno de los primeros en negarse a pagar el pizzo fue Libero Grassi, un hombre de negocios de Palermo. El 10 de enero de 1991 escribió una carta abierta al periódico local Giornale di Sicilia, publicada en la página principal. Se dirigió a un anónimo, estimado extorsionista. Este hecho causó un gran revuelo y apenas 7 meses después, el 29 de agosto de 1991, Grassi fue asesinado por la mafia. En 2004, Addio Pizzo, Asociación de Consumidores concienciado con la causa liderada por la generación cuya adolescencia se caracterizó por los asesinatos de los jueces antimafia, periodistas y hombres de negocio. Frustrado con el dominio de la mafia sobre la economía local y la vida política, invadió Palermo con pegatinas con el lema: un pueblo que paga el pizzo es un pueblo sin dignidad. Organiza manifestaciones vestido de negro con camiseta con el logotipo de Addio Pizzo, un círculo roto con una X en el centro y las palabras consumo crítico. La ley del silencio u omertà. Es el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas. Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de mafia donde un testigo o una de las personas incriminadas prefiere permanecer en silencio por miedo a represalias o por proteger a otros culpables. En la cultura de la mafia, romper el juramento de omertà es punible con la muerte. Tommaso Buscetta fue el primero en romper la omertà dentro de Italia. No obstante, fue Joe Balacchi, en Nueva York y perteneciente a la familia genovese, el primero que habló ante el subcomité del Senado sobre los secretos de la Cosa Nostra en 1962. En octubre de 1983, Buscetta fue arrestado en Brasil y extraditado de Italia por petición del juez Giovanni Falcone. Este había comenzado un proceso legal intenso para acabar con la mafia, y Buscetta fue el primero que abrió el mundo del AMPA siciliana. Tras un intento fallido del suicidio, Buscetta colaboró con el juez y le explicó la organización, el funcionamiento, las actuaciones y el modus operandi que utilizaba la mafia. Fue la declaración de Buscetta la que reveló al mundo la existencia de una organización criminal fuertemente jerarquizada y organizada llamada Cosa Nostra. La omertà implica la prohibición categórica de la cooperación con las autoridades estatales o el empleo de sus servicios, incluso cuando uno ha sido víctima de un crimen. Una persona debe evitar interferir en el negocio de los demás y no debe informar a las autoridades de un delito bajo ninguna circunstancia, aunque, si está justificado, puede vengarse personalmente de un ataque físico contra sí mismo o contra su familia mediante la venganza, vendetta. Incluso si alguien es condenado por un crimen que no ha cometido, se supone que debe cumplir la condena, sin dar a la policía información alguna sobre el verdadero criminal, incluso si éste no tiene nada que ver con la propia mafia. Dentro de la cultura de la mafia, romper la omertà puede castigarse con la muerte. El código fue adoptado por los sicilianos y por varios italianos del sur, mucho antes de la aparición formal de la Cosa Nostra, por lo menos desde el siglo XVI, y puede haber sido influido por el prolongado latifundismo que ha caracterizado al sur de Italia durante siglos, y como reacción a la consiguiente distancia entre las instituciones y el pueblo. El término italiano omertà es de origen incierto. Se encuentran trazos de su uso ya a partir del año 1800. Las teorías más aceptadas sobre su origen la relacionan con la palabra latina humilitas, humildad, humiltà en italiano, que se adoptará después a los dialectos de Italia meridional y se modificará hasta convertirse en umiltà. De la forma dialectal se puede entonces llegar a la forma italiana actual. La omertà es un código de silencio de acuerdo con uno de los primeros investigadores de la mafia, Antonio Cutrera, un ex oficial de la seguridad pública, que no habla, incluso en su propia defensa, ni cuando el acusado es inocente de los delitos imputados. Cutrera citó a un siciliano que, según cuenta la leyenda popular, lo que primero dijo a su agresor cuando le hirieron fue: si vivo te voy a matar, si me muero yo te perdono. El principio básico de la omertà es que no es masculino buscar la ayuda de las autoridades legalmente constituidas con el fin de resolver los agravios personales. La sospecha de ser un soplón, un cacchituni, un informante, constituye la más negra marca
contra la sociedad, de acuerdo con Cutrera. Cada individuo agraviado tenía la obligación de velar por sus propios intereses, ya sea por sí mismo, en tanto que vengador, o encontrar un patrón que se encargara de que el trabajo se hiciera. La omertá es una forma extrema de lealtad y solidaridad frente a la autoridad. Uno de sus principios absolutos es que es profundamente humillante y vergonzoso, incluso traicionar a su enemigo mortal ante las autoridades. Los observadores debaten si la omertá de la mafia debe interpretarse como una expresión de consenso social en torno a la mafia o si es una respuesta pragmática basada principalmente en el miedo. El punto que mejor lo define se encuentra en un refrán popular siciliano: "Ue surdu, orbu etachi, campa centani in pace". El que es sordo, ciego y mudo vive 100 años en paz. El mafioso italoamericano Joe Balaki rompió la famosa omertá cuando en 1963 se pronunció públicamente sobre la existencia de la mafia y testificó ante el Congreso de los Estados Unidos. En Sicilia, el fenómeno del apentito italiano, quien se ha arrepentido, rompió la omertá. Dentro de la mafia, el pentito más famoso fue Tommaso Buscetta, el primer testigo importante que ayudó al juez Giovanni Falcone a entender el funcionamiento interno de la Cosa Nostra y que describió la comisión de la mafia siciliana o cúpula. La dirección de la mafia siciliana, un predecesor, Leonardo Vitale, quien se entregó a la policía en 1973, fue juzgado como enfermo mental, así que su testimonio solo llevó a la condena suya y de su tío. Una definición más popular y simplificada del código de omertá es el siguiente: cualquiera que llame a la autoridad contra su semejante es un tonto o un cobarde. Cualquiera que no pueda cuidarse sin la protección de la policía es zambo. Es a la vez tan cobarde como para traicionar a un delincuente de cara a la justicia, a pesar de sus delitos en contra de ti mismo, ya que no es capaz de vengar el agravio por la violencia. Es vil y despreciable en un hombre herido el traicionar el nombre de su agresor, ya que si se recupera, naturalmente hay que esperar para vengarse por sí mismo. Y esto es todo, amigos. Por supuesto que hay más, pero temo que ya hemos dicho demasiado.